Hola, buenas, ¿qué tal? En esta ocasión os vamos a explicar y mostrar el funcionamiento de un sensor de temperatura implementado con una operación al 741 y una NTC. Tanto el circuito como el funcionamiento de este sensor son muy similares al sensor de luminosidad ya presentado en este mismo canal. En la primera rama, como se puede observar, no tenemos más que un divisor de tensión para dotar de una tensión de referencia a la entrada positiva del operacional. De este modo, en la segunda rama, lo único que tengo que hacer es ajustar con el potenciómetro para conseguir a la temperatura deseada una tensión en la entrada negativa un poquito mayor que la conseguida en la entrada positiva. De este modo, en cuanto aumente la temperatura, la NTC disminuirá, baja su resistencia, baja por tanto la tensión en la entrada negativa y entonces la de la entrada positiva será mayor y se activará la salida. Al activarse la salida, al igual que hicimos en el sensor de luminosidad, lo único que vamos a hacer es polarizar a un transistor en la zona de saturación para que circule la intensidad por la bobina del relé. Este cambie de posición su contacto y se ponga en funcionamiento el ventilador o el sistema de refrigeración de nuestra instalación. Si por el contrario la temperatura no aumenta lo suficiente, no se activaría la salida del operacional, el transistor estaría en la zona de corte, no se excitaría el relé y no se activaría el ventilador o sistema de refrigeración. Aquí se puede observar el funcionamiento del circuito. En el instante que yo toco la NTC, aumento su temperatura y se pone el ventilador en marcha. Si yo suelto la NTC, recupera la temperatura y para el ventilador. Se repite el proceso, aumento la temperatura, ventilador en marcha, disminuye la temperatura, para el ventilador. Si diésemos la tensión en la entrada positiva del operacional, en el divisor de tensión, podemos observar que tenemos 5,87 voltios aproximadamente. Y si ahora nos fuésemos a medir la tensión en la entrada negativa, veríamos que tiene 6,18, es mayor que la entrada positiva, por tanto le gana y por eso el ventilador de momento está parado. En el momento que nosotros toquemos el sensor de temperatura, que es una NTC, vemos que aumenta la temperatura, disminuye la tensión y al pasar por el valor de la entrada positiva, gana y se pone en marcha el ventilador. En cuanto soltamos, la temperatura se recupera rápidamente y el ventilador se vuelve a parar. Ahí vemos cómo disminuye la temperatura, se pone el ventilador en marcha, hemos llegado a bajar hasta los 5,6 voltios, en el momento que suelto el sensor, enseguida recupera y se vuelve a parar el ventilador. Una de las principales averías de estos sistemas es que después de muchas conmutaciones en las que pueden darse arcos eléctricos, que serán más intensos cuanto mayor sea la carga a conmutar, los contactos del relé pueden fallar por suciedad y mal contacto, o directamente porque estos se queden soldados y no conmuten. Para evitar este inconveniente, lo que se puede hacer es cambiar el conmutador mecánico del relé por un conmutador electrónico llamado TRIAC. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar un optoacoplador, el MOC 3061, de modo que cuando se active la salida del operacional, alimentamos al LED interno que lleva el optoacoplador y este a su vez excita al DIAC que lleva también el MOC 3061 internamente. Esto nos permite alimentar a la puerta del TRIAC para que en todo momento deje circular la corriente por la carga. Si por el contrario no se activa la salida del operacional, no alimentamos al LED del optoacoplador con la corriente suficiente, no se excita su DIAC y no funcionan ni el ventilador ni el circuito de refrigeración de nuestra instalación. Este sería el aspecto mostrado por el nuevo circuito montado con el optoacoplador MOC 3061, las resistencias necesarias para conseguir la tensión de puerta del TRIAC y el propio TRIAC conectado a la carga. Al igual que antes, si yo toco la NTC, aumento su temperatura y el ventilador se pone en marcha. En el instante que suelto la NTC, recupera la temperatura y el ventilador se para. Ahí lo podemos repetir, el proceso se pone en marcha y al bajar la temperatura vuelve a parar. Si en lugar de controlar la puesta en marcha de un sistema de refrigeración al subir la temperatura, deseásemos controlar la puesta en marcha de una calefacción o sistema de caldeo, bastaría con utilizar el mismo circuito pero intercambiando las entradas positiva y negativa del operacional. De este modo, el horno o sistema de caldeo estaría calentando el ambiente y, alcanzada cierta temperatura,
ahí está, el sistema de calefacción o de caldeo de la temperatura se detendría. Se vuelve a recuperar la temperatura, se vuelve a encender el horno, aumenta la temperatura para el horno, disminuye la temperatura y se vuelve a conectar el horno o sistema de calefacción. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y os resulte útil para cualquier aplicación que os queráis montar o para comprender bien el funcionamiento de este circuito si estáis estudiando. Un saludo para todos. Adiós.